Pero bueno, de una que otra forma por lo menos vienen los anuncios, los amenes, perdón. Bien, he dicho que hoy va a ser corto, así que apuntadoslo en vuestras agendas, porque eso no va a pasar a menudo. Bien. Todavía no se graba, ¿verdad, Mafer? ¿O ya se graba? Se corta luego, después este. Bien. Bien. Seguimos con nuestro estudio. No tengo pantalla. Gracias. Seguimos con nuestro estudio bíblico expositivo consecutivo de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, usando como guía, a medias, no en todos los mensajes, el libro de Sinclair Ferguson, intitulado Vamos a estudiar Efesios. Y digo a medias porque dimos algunas clases, sobre todo yo, en cual no he seguido la guía del estudio del hermano Sinclair Ferguson. Gracias, hermano. Sin más introducción, damos lectura, por favor, a los versículos 11 y 12 del capítulo 2 de Efesios. Efesios capítulo 2, versículos 11 y 12. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Amén. Las primeras dos palabras con las que el apóstol inicia la frase hacen una relación condicionante con lo dicho anteriormente. El apóstol empieza con las palabras por tanto. Ahí al inicio del versículo 11 tenemos por tanto. ¿Por tanto a qué? ¿O por tanto en relación con qué? Enseguida llegamos a eso, pero una comparación os quiero dar del capítulo 1. Antes, en el capítulo 1, Pablo expuso la más grande, extensa y hermosa doxología que se supone que está en toda la Biblia, contenida en los versículos de 3 al 14 del capítulo 1. Lo hemos leído ya y analizado en varios jueves. Y el resultado de esa doxología, el resultado de esa enumeración de bendiciones espirituales que Dios ha derramado sobreabundantemente sobre los efesios, dio lugar a una oración de gratitud a Dios de parte del apóstol y una petición concreta de que Dios haga entender a los creyentes en Éfeso estas bendiciones espirituales. Y después de escribir los versículos de 3 al 14, esa enumeración de bendiciones espirituales en Cristo Jesús, bendiciones espirituales en los lugares celestiales, después de escribir toda esa cantidad de bendiciones, todos estos atributos hermosos de Dios, en el versículo 15 del capítulo 1, Pablo continúa con por esta causa. En este caso, después del versículo de 1 al 10 del capítulo 2, tenemos también una enumeración de bendiciones espirituales muy grandes, realidades espirituales muy grandes, y al concluir esta sección de su epístola, Pablo continúa con las palabras por tanto, cosa que nos hace ver que lo que dirá a continuación está condicionado, está motivado por lo que había escrito antes. ¿Y qué dijo antes? ¿Qué dijo en los versículos de 1 al 10? Bueno, no haré ninguna recapitulación porque en eso me enredo un poco. Más bien leeré el texto mencionado. Efesios 2, de 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, y ahí llegamos al por tanto, por esa causa, por la causa de todo lo que había dicho en los versículos de 1 al 10, y resumiendo, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y éramos hijos de ira y de desobediencia. Pero Dios, que es rico en misericordia, y quien nos amó con gran amor, nos salvó por gracia, no por nuestras obras, sino por gracia, resucitándonos de los muertos, y juntamente con Cristo nos resucitó, y juntamente con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por tanto, por todas esas razones, los efesios tenían que hacer algo. Por tanto, hay un mandamiento después de por tanto. Por tanto, acordaos. Los efesios tenían que acordarse quiénes fueron y de dónde los salvó Dios. Ahora, recordemos también que esta epístola no es solamente una epístola directa y personal para los creyentes de la ciudad de Éfeso, sino que, tal como hemos visto antes, esta epístola fue más bien una epístola circular para todas las iglesias locales, las iglesias de la zona. De por sí, de modo general, la palabra de Dios es universal, pues mucho más es así en este caso, tratándose de una epístola circular, o mejor dicho, doblemente es así en este caso. Hermanos, ¿os acordáis que hace no mucho tiempo os dije que debemos recordar constantemente de dónde nos salvó Dios? Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, quiere que los creyentes en la iglesia de Éfeso y de todas las iglesias recuerden la realidad de la salvación por gracia por medio de la fe. Quiere que ellos y nosotros recordemos que esto no es de nosotros, ni la salvación, ni la gracia, ni la fe, sino que todo es don de Dios. Circula por muchos púlpitos la idea borrón y cuenta nueva. Hemos traído lo que el dicho popular de la sociedad, lo hemos traído y lo hemos metido en el púlpito. Borrón y cuenta nueva. Y queremos decir que como Dios olvida los pecados, nosotros también tenemos que olvidar. Pero el asunto es que pasamos muy suavemente, muy superficialmente, mejor dicho, muy superficialmente sobre la palabra olvidar. Dios no olvida. Dios es omnisciente, no puede olvidar. Cuando Dios olvida, entre comillas, nuestros pecados, es que Dios decide no tenerlos en cuenta y no juzgarnos en relación a nuestros pecados. Eso es lo que quiere decir que Dios olvida. Entonces nosotros no hacemos borrón y cuenta nueva. Nosotros no olvidamos nuestro pasado. Debemos recordar, el apóstol Pablo nos dice, de hecho, con un mandamiento, acordaos de dónde os sacó Dios, quién erais y qué hizo Dios por vosotros. No lo olvidéis. Hermanos, tú y yo necesitamos recordar constantemente esta realidad para que no se envanezcan nuestros corazones.
para que no pensemos que para que no pensemos lo que no es debido con respecto a por qué nos salvó Dios. Para que no pensemos que tenemos algún mérito en la salvación. Yo he tomado una decisión para Cristo. No, tú estabas muerto en tus delitos y pecados, y yo también. Tú no tomaste ninguna decisión para Cristo. Dios te resucitó de los muertos, como hemos visto en los versículos anteriores, y una vez que Dios te resucitó de los muertos y te dio vida espiritual y te dio ojos y te dio oídos y viste la belleza de Dios y viste tu pecaminosidad, entonces, por la obra que Dios hizo en ti, tú tomaste una decisión para Cristo, pero ya vivo, ya resucitado de los muertos por el Espíritu de Dios. Tenemos que recordar constantemente quiénes éramos, en qué estado nos encontrábamos. Recordar que de ahí Dios nos salvó por gracia, por medio de la fe, porque Él es grande en misericordia y nos amó con gran amor. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. El apóstol Pablo sigue su argumentación con respecto a lo que ellos debían recordar y a continuación les recalca su origen gentil. Primero hace relación con lo que ha dicho en los versículos de 1 al 10 y luego en el versículo 11 trae más razones. Acordaros más cosas. No solamente que antes estabais muertos en vuestros delitos y pecados e hijos de ira y de desobediencia, sino acordaos también que en otro tiempo vosotros, gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Les recalca su origen gentil. Gentil quiere decir que tanto los creyentes en Éfeso como en las demás iglesias plantadas por Pablo y donde la epístola debería llegar y leerse, la gran mayoría de ellos no eran judíos. Gentil significa eso, otra nacionalidad que no era judíos. Y si no eran judíos, el pasado de ellos era totalmente pagano. Habían servido cada uno de ellos a sus ídolos. En la antigüedad, Dios sí había escogido de entre los gentiles idólatras a Abraham para bendecirlo y para que en sus simientes sean benditas todas las naciones de la tierra. No abordaré ahora el cumplimiento espiritual y perfecto de esa profecía, la cual es Cristo, según Pablo enseña en Gálatas 3:16, pero sí tocaré un poco el aspecto de que la nación de Israel, el pueblo escogido de Dios, los descendientes físicos de Abraham, tenía la misión de ser un canal de bendiciones para las demás naciones. John MacArthur dice lo siguiente: Dios eligió, la I sobra en la diapositiva. Dios eligió a los judíos no solo para que recibiesen sus bendiciones especiales, sino también para que fuesen un canal de esas bendiciones para otros. Israel fue llamado a ser un vaso a través del cual el conocimiento de Dios se esparciera al mundo entero. Cita literal del comentario de MacArthur. Pero tristemente los judíos no cumplieron con este llamado, sino más bien se aislaron en un orgullo nacional y espiritual. Lo que debía ser un celo santo para no contaminarse con las prácticas pecaminosas e idólatras de los gentiles y ser luz para las naciones, Israel lo había transformado en un sentimiento de orgullo, superioridad y desprecio hacia las demás naciones. Llegaron a tal extremo que llamaban a los gentiles perros, y ni aun comía con ellos y tampoco entraban en sus casas. Si os acordáis, para que el apóstol Pedro
entre en la casa de Cornelio, es necesario que Dios le traiga una visión con un manto bajando del cielo en cual había un montón de todo tipo de animales inmundos, reptiles y de todo lo demás. Y Dios le dijo, mata y come. Se hizo esa visión 3 veces, si no mal recuerdo, y así él entendió que él no debe llamar inmundo lo que Dios purificó. ¿Verdad? ¿Cómo? A ver, lo voy a buscar para no añadir palabras que no son. En Hechos 10. Volvió la vez, sí, gracias, pastor. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Eso se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Fue necesario que Dios le muestre al apóstol Pablo, después de ser ya llenado con el Espíritu Santo en el Pentecostés, le tuvo que hablar 3 veces. No llames común lo que Dios limpió. Los gentiles eran los incircuncisos, mientras que los judíos eran los circuncidados. Pero la circuncisión de los judíos fue condenada por Dios, que les había mandado que se circuncidasen, porque respetaron solamente el ritual exterior en la carne, se quedaron solamente con la señal, pero no circuncidaron sus corazones. Los gentiles, por no ser judíos, no practicaban la circuncisión y por eso estaban alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa y sin esperanzas y sin Dios en el mundo. Pero en otros escritos el apóstol explica que aunque los gentiles no pertenecían al pueblo de Israel y no eran circuncidados en la carne, si habían creído en Cristo como Señor y Salvador, eran descendientes espirituales de Abraham, el padre de la fe, y también eran circuncidados en el corazón por la fe en Cristo. ¿Con qué base digo esto? Gálatas 3, de 7 al 9. Dice así: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y en Colosenses 2:11 dice: en él, en Cristo, también fuimos circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Los gentiles, aunque no somos circuncidados en la carne, somos circuncidados en el corazón mediante la fe en el Señor Jesucristo por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Con esto pasamos al versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Los gentiles, a pesar de que eran gente religiosa y cada uno adoraba a sus dioses en su pasado, Pablo les dice que eran sin Dios en el mundo. Eso demuestra que no es suficiente que uno sea religioso, que no es suficiente que uno tenga fe en algo o en alguien. Es necesario que adore al único y verdadero Dios. Y como los gentiles no eran adoradores del Dios verdadero, estaban sin esperanza
y ajenos de los pactos de la promesa. Y Pablo quería que ellos recordaran esta situación sin esperanza en la que estaban antes de que Dios los resucitase espiritualmente. Antes de ser resucitados juntamente con Cristo y asimismo sentados juntamente con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Los judíos no cumplieron su deber de ser bendición para todas las naciones de la tierra, pero en Cristo, el cumplimiento final y perfecto de la promesa dada a Abraham, en él sí, en Cristo sí fueron benditas todas las naciones de la tierra. Los creyentes en Éfeso debían tener presente esta verdad, y tú y yo también. ¿Por qué debían recordar los efesios que ellos eran gentiles, incircuncisos, despreciados por los judíos inconversos y que en otro tiempo fueron alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo? ¿Por qué debían los efesios y los demás creyentes gentiles recordar todo esto? Sinclair Ferguson nos da la respuesta y al mismo tiempo la aplicación a este segundo versículo que analizamos. Cito de su libro: tanto judíos como gentiles son propensos al orgullo. Experimentamos la gracia de Dios, pero en nuestra pecaminosidad comenzamos a creer secretamente que éramos el tipo de persona que la merecía. Sigo con la cita. Necesitamos esta palabra de Dios resonando regularmente en nuestras mentes. Recordar quiénes éramos y no olvidar que de dónde vinimos, todo aquello en que nos hemos convertido y todas las bendiciones que disfrutamos son enteramente por la gracia de Dios. No las recibimos porque fuésemos las personas más indicadas para responder bien a ellas. Por naturaleza, somos gentiles impotentes y sin esperanza. Además, estábamos fuera de la órbita del pueblo de Dios. Ahora somos lo que somos solamente por gracia. Fin de la cita. Hermanos, necesitamos recordar esta realidad para no caer en el orgullo espiritual, en el orgullo nacional y religioso en cual había caído el pueblo de Israel. Necesitamos recordar esta realidad para no ser orgullosos de nuestra fe evangélica, como lo eran los judíos de su religión, hasta tal punto que no permitían a otros acercarse y formar parte de ellos. Debemos tener las puertas y los brazos abiertos para todos aquellos a quien Dios atrae así. Por supuesto, esto no significa que seremos descuidados y que permitiremos a cualquiera ser parte de la familia de la fe. Tendremos que vigilar y no permitir que se integren en el rebaño lobos vestidos de ovejas. Pero al mismo tiempo debemos ser tiernos y misericordiosos y recibir a las ovejas descarriadas y a los que Dios atrae a Él por el Espíritu Santo. Incluso tenemos que ser tiernos y misericordiosos con los pecadores que nos visitan por curiosidad o cualquier otro motivo. Mientras no atacan la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, mientras no atacan a las ovejas del rebaño o a la paz y la unidad del rebaño, son bienvenidos, para que así escuchen el Evangelio de la salvación. Pero si se dedican a atacar la doctrina sana que Dios nos dejó, si se dedican a atacar a las ovejas y tratar de perturbar la unidad de la familia de la fe, la unidad del rebaño, de la iglesia local, debemos proteger a nuestros hermanos y actuar con firmeza según los mandamientos e instrucciones bíblicas para cada caso en parte. En conclusión, recordemos de dónde nos salvó Dios para que no se envanezca nuestro corazón
y para que no pensemos que tenemos alguna participación mínima en nuestra salvación. La salvación es de Jehová, 100%. Lo único que tú y yo hemos aportado en la salvación nuestra es nuestro pecado, es la necesidad de ser salvos. Recordemos de dónde nos salvó Dios para así recibir con amor a los hermanos y los que Dios añade a su iglesia. Recordemos de dónde nos salvó Dios para proteger al rebaño de los lobos vestidos de ovejas que vienen para hurtar y destruir. Recordemos también de dónde nos salvó Dios para que así Él se lleve toda la gloria en nuestra salvación, santificación y glorificación. Que así nos ayude Dios. Amén.